Bendito Padre, te doy gracias, Señor, porque tú nos permites reunirnos por este medio, Padre. Padre mío, no pretendo tomar tu lugar, tú eres el Maestro, has derramado de tu Santo Espíritu y tu Espíritu Santo es el que nos enseña hoy, Señor. Por favor, te pido tú nos des revelación, nos des entendimiento de tu palabra, Padre. Dispón nuestro corazón para escuchar, Padre, y no permitas que haya ninguna distracción, Padre mío. Por favor, toma control de este servicio, mi Dios, y ten misericordia de nosotros, Señor. Si hayas alguna falla en nosotros, Señor, sé tú obrando en nosotros, Padre, pues tú eres nuestro hacedor, Señor, mi Dios, y tú sabes, Señor, mi Dios, cómo, Señor, mi Dios, obrar en nosotros, porque tú eres nuestro alfarero. Quita lo que no te agrade de nosotros, Padre. Por favor, te pido, Espíritu Santo, que tomes control de esta reunión, Padre. Te lo pido, Padre, en el nombre de Cristo Jesús, Señor bendito. Amén. Bueno, hermanos, pues vamos a hacer un pequeño resumen del capítulo 2 y parte del 3 para estar en contexto. Bueno, pues en el capítulo 2 empieza que el ángel de Jehová les habla al pueblo de Israel y les dijo que pues no hicieran pacto con los moradores de esta tierra, ¿no? A donde ellos iban a introducirse y a tomar. Y les decía que a sus altares debían de derribar, pero les dijo que el ángel de Jehová les dijo que vosotros no habéis atendido a mi voz. Así que el Señor pues manda a su ángel, les habla. Y así es siempre el Señor, primero les habla para que después pues vean todas esas repercusiones, ¿no? Que van a vivir. Así que bueno, Josué envía al pueblo de Israel a poseer cada uno su heredad, pero muere Josué y toda aquella generación. Y se levantó después de otra generación, dice ahí la palabra, que no conocían a Jehová ni la obra que él había hecho por Israel. Así que esta generación vienen siendo, digamos que los nietos, porque primero los padres fueron los que murieron en el desierto. Después Josué, los hijos fueron los que pasaron el Jordán y ahora esta nueva generación viene siendo como los nietos. Así que esta generación dice que no conocían a Jehová ni la obra que él había hecho por Israel. Así que dejaron a Jehová, el Dios de sus padres, y se fueron tras los dioses de los pueblos que estaban a su alrededor. Dice, y Jehová los entregó en las manos de sus enemigos y tuvieron gran aflicción. Así que Jehová levantó jueces que los librasen de la mano de sus enemigos, porque Jehová era movido a misericordia por sus gemidos. Así que el pueblo de Israel, pues se acordó, o realmente en ese tiempo también había gente fiel que no se había apartado de Dios. Entonces ellos eran los que clamaban realmente, ¿sí? Así que dice que acontecía que cuando el juez moría, ellos volvían otra vez a hacer lo mismo. Ujú. Mas entonces Jehová dice en la palabra de Dios que dejó a las naciones para probar a Israel con ellas, para que conociesen la guerra, para que la enseñasen a los que antes no la habían conocido. Dice, pero esta generación estaba muy ocupada en sus posesiones, terrenos, casas, sus ganados. Ajá, entonces pues ellos no pusieron atención en lo que Dios les había advertido. Y entonces esta generación no había tenido pues dificultades, no sabía, no habían tenido tribulaciones y tenían que enfrentar adversidades para que aprendieran a confiar en Dios. Así que de esa manera es que pues Dios les permite padecer todas estas adversidades con el fin de que aprendan a confiar en Dios. Así que Dios permitió esas adversidades para hacer volver su corazón a Dios. Y el pueblo de Israel, pues siempre hubo un pequeño remanente que no se contaminó, que le era fiel al Señor. Así que de ese remanente, de esos hombres fieles al Señor, levantó entonces Dios jueces. Y bueno, vamos a empezar la lectura. Ya con este breve resumen, vamos a empezar la lectura. Empezamos
Jueces 3, iniciamos en el 7 y vamos a ver los primeros jueces que el Señor levantó. Amén. Dice así la bendita palabra de Dios. Hicieron pues los hijos de Israel lo malo ante los ojos de Jehová, y olvidaron a Jehová su Dios, y sirvieron a los Baales y a las imágenes de acera. Y la ira de Jehová se encendió contra Israel, y los vendió en manos de Cusán Risataim, rey de Mesopotamia. Y sirvieron los hijos de Israel a Cusán Risataim 8 años. Entonces clamaron los hijos de Israel a Jehová, y Jehová levantó un libertador a los hijos de Israel y los libró. Esto es, a Otoniel, hijo de Cenaz, hermano menor de Caleb. Y el espíritu de Jehová vino sobre él, y juzgó a Israel, y salió a la batalla. Y Jehová entregó en su mano a Cusán Risataim, rey de Asiria, y prevaleció su mano contra Cusán Risataim, y reposó la tierra 40 años, y murió Otoniel, hijo de Cenaz. Pues, ¿qué podemos decir de Otoniel? Y escudriñando y buscando de la palabra de Dios, Otoniel significa león de Dios. Así que él fue el primer juez que levantó el Señor, y dice aquí que el Señor lo llenó de su espíritu, el espíritu de Jehová, porque como dice la palabra, no es con nuestras fuerzas, sino con su poder. Así que el Señor lo ciñó con su Espíritu Santo para que él pudiera liberar al pueblo de Israel de este rey Cusán Risataim, rey de Asiria o de Mesopotamia, que es lo mismo. Así que Otoniel en el capítulo 1 hablan de Otoniel. Otoniel era sobrino de Caleb y él se casó con su hija. Así que Axa, su hija se llamaba Axa. Así que Caleb propuso que aquel que, que ganara la batalla a un pueblo, no me acuerdo cómo se llama, el que atacare a Kiriat Sefer y la tomare, Caleb les prometió que le darían a su hija Axa por mujer. Así que Otoniel, siendo un hombre valiente y de guerra, pues ganó la batalla y Caleb le dio a su hija Axa. Y bueno, pues podemos ver también que Caleb, o sea, era su tío de Otoniel, entonces yo creo que, imagínense, Caleb venció a los hijos de Anac, a los gigantes. Así que yo creo que él tenía gran influencia de su tío, ¿no? Porque pues él también aprendió el testimonio que le daba su tío, pues él aprendió a ser también un hombre valeroso y un hombre de guerra. Así que pues Dios lo usó a este varón y de hecho pues su nombre realmente le hace honor porque es un hombre que era fuerte y valiente como un guerrero. Uh-huh. El, el nombre de Cusán Risataim, el rey Cusán Risataim, su significado quiere decir doblemente perverso. Así que era un hombre perverso que realmente tenía sometidos al pueblo de Israel, y lo mantuvo pues oprimido, pero por 8 años. Ajá. Así que cuando Dios mandó a Otoniel, pues dice que les dio descanso por 40 años, ¿verdad? Ay, perdón, hermanos, es que ando un poco mala de la garganta. Así que pues dice que la tierra reposó 40 años y murió Toniel entonces. Pero bueno, continuamos en el 12 y dice que volvieron los hijos de Israel a hacer lo malo ante los ojos de Jehová. Vamos en el 12, continuamos y vamos a ver el siguiente libertador de Israel. Uh-huh. Dice, volvieron los hijos de Israel a hacer lo malo ante los ojos de Jehová. Y Jehová fortaleció a Eglón, rey de Moab, contra Israel, por cuanto había hecho lo malo ante los ojos de Jehová. Este juntó consigo a los hijos de Amón y de Amalek,
y vino e hirió a Israel y tomó la ciudad de las palmeras. La ciudad de las palmeras es Jericó. Entonces, imagínense, Josué había conquistado Jericó y resulta que después pues la perdieron, Jericó. De nuevo cayó en manos de esas, de esos gobernantes. Seguimos en el 14. Dice, y sirvieron los hijos de Israel a Eglón, rey de los moabitas, 18 años. Así que ya no solamente en el anterior rey eran 8 años, aquí fueron 18 años. Y entonces, pues el Señor multiplicó su, su castigo, digamos, porque pues el pueblo de Israel pues había hecho lo malo ante los ojos del Señor. Dice en el 15, y clamaron los hijos de Israel a Jehová, y Jehová les levantó un libertador, a Ahod, hijo de Gerá, benjamita, el cual era zurdo, y los hijos de Israel enviaron con él un presente a Eglón, rey de Moab. Así que Ahod, Ahod era de la tribu de Benjamín, uh-huh, y él tenía una cualidad que él era zurdo. Para en ese tiempo dicen que ser zurdo no era bueno, pero para él era una cualidad y vamos a ver después por qué. Continuamos y dice, y los hijos de Israel enviaron con él un presente a Eglón, rey de Moab, y es que Ahod se encargaba de llevar los impuestos a ese rey, porque pues los hizo tributarios, así que Eglón se encargaba de llevar esos impuestos al, al rey, al rey Eglón, rey de los moabitas. Dice, y Ahod se había hecho un puñal de 2 filos, de un codo de largo, y se lo ciñó debajo de sus vestidos a su lado derecho. Y entregó el presente a Eglón, rey de Moab, y era Eglón hombre muy grueso, así que era un hombre muy gordo. Y luego que hubo entregado el presente, despidió a la gente que lo había traído. Mas él se volvió desde los ídolos que están en Gilgal y dijo, Rey, una palabra secreta tengo que decirte. Él entonces dijo, calla, y salieron de delante de él todos los que con él estaban. Cuando yo me pregunté aquí donde dice, más él se volvió desde los ídolos que están en Gilgal. Así que él tenía que pasar por una avenida donde había muchos ídolos, por eso dice así, que más él se volvió desde los ídolos que están en Gilgal. No es que él adorara ídolos, sino que él tenía, para ir a ver al rey Eglón, a donde estaba descansando, tenía que pasar un pasaje o un pasillo donde había muchos ídolos. Ajá. Dice en el 19, mas él se volvió desde los ídolos que están en Gilgal y dijo, Rey, una palabra secreta tengo que decirte. Él entonces dijo, calla, y salieron delante de él todos los que con él estaban. Y se le acercó a Od, estando él sentado en su sala de verano. Y Ahod dijo, tengo palabra de Dios para ti. Entonces se levantó de la silla. Entonces alargó a Od su mano izquierda y tomó el puñal de su lado derecho y se lo metió por el vientre, de tal manera que la empuñadura entró también tras la hoja y la gordura cubrió la hoja porque no sacó el puñal de su vientre y salió el estiércol. Y salió Ahod al corredor y cerró tras sí las puertas de la sala y las aseguró con el cerrojo. Cuando él hubo salido, vinieron los siervos del rey, los cuales viendo las puertas de la sala cerradas, dijeron, sin duda, él cubre sus pies en la sala de verano. Estuve investigando y pues lo que da a entender aquí es que los siervos del rey Eglón pensaban que él estaba haciendo sus necesidades. Entonces, por eso aquí dice, sin duda, él cubre sus pies en la sala de verano. Continuamos en el 25, y habiendo esperado hasta estar confusos, porque él no abría la puerta de la sala, tomaron la llave y abrieron, y he aquí su señor caído en tierra, muerto.
Mas entre tanto que ellos se detuvieron, Ahod escapó y pasando los ídolos se puso a salvo en Seirat. Seirat. Y cuando había entrado, tocó el cuerno en el monte Efraín, y los hijos de Israel descendieron con él del monte, y él iba delante de ellos. Entonces él les dijo: seguidme, porque Jehová ha entregado a vuestros enemigos, los moabitas, en vuestras manos. Y descendieron en pos de él, tomando los vados del Jordán. Cuando dice tomaron los vados del Jordán, quiere decir que tomaron los pasos para que el pueblo de Moab no huyera. Ajá, entonces ellos tomaron esos pasos, los bloquearon, digamos, dice, y no dejaron pasar a ninguno. Y en aquel tiempo mataron de los moabitas como a 10,000 hombres, todos valientes y todos hombres de guerra. No escapó ninguno. Así fue subyugado Moab en aquel día bajo la mano de Israel, y reposó la tierra 80 años. Y bueno, pues, ¿qué podemos decir de Ahod? Ahod, pues, lo levantó el Señor como un juez, como un libertador. Dice aquí que era de la tribu de Benjamín, y pues él era un hombre valiente, astuto y audaz. Y en Génesis 49:7, si gustan no lo busquen, ahorita yo se los leo. Dice que aquí Jacob profetizó que sería una tribu agresiva, la tribu de Benjamín. Dice el pasaje, dice: Benjamín es un lobo arrebatador a la mañana. Dice: a la mañana comerá la presa y a la tarde repartirá los despojos. Así que pues él tenía esa cualidad, ¿no? Porque él venía de la tribu de Benjamín. Y en la tribu de Benjamín había había gente con mano zurda. Ese era algo que en la tribu de Benjamín había, gente zurda. Así que bueno, pues Adolf era el encargado de llevar los impuestos a ese rey. Y bueno, pues usando una espada de dos filos, ¿verdad? Dice que él preparó una espada de dos filos. Y bueno, podemos ver que en la palabra de Dios dice que la espada que la palabra de Dios es una espada de dos filos, ¿verdad? Vamos, si me gustan acompañar, a Hebreos 4:12. Dice aquí la palabra de Dios, dice: porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma, el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Dice, y en el 13, y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Así que la palabra de Dios es más cortante que una espada de dos filos. Así que, pues, también Ahod iba con el Espíritu de Dios, porque el Espíritu de Dios es el poder de Dios realmente. Y bueno, vamos a ver qué dice en Corintios 2, en segunda de Corintios, perdón, 10:4. Segunda de Corintios 10:4. Dice así: porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Ajá, amén.
Así que nuestra armadura es es poderosa. Dios nos lo ha dado para que estemos equipados para la batalla, porque realmente nosotros debemos de ponernos día con día esa armadura. Y dice en Efesios 6:10, vamos a Efesios 6:10. Vamos a leer del 10 hasta el 18, por favor. La armadura de Dios. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huéspedes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomar toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestíos con la coraza de justicia. Y calzaos los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomar el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos del fuego del maligno y tomar el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando con ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Así que nosotros, hermanos, pues tenemos que tener ceñida esa armadura de Dios y sobre todo esa espada del Espíritu para que podamos vencer todas las acechanzas del maligno. Ajá. Y así, bueno, Ahod fue un hombre que usó una espada de dos filos. Y así nosotros también, pues tenemos que usar esa espada, decía un pastor, a ver, y su espada, cada cuando la afila, ¿no? Y pues el afilarla es estar leyendo y escudriñando la palabra. Es tan importante estar escudriñando y leyendo la palabra día con día, porque eso afirma nuestra fe, el conocimiento, nuestra esperanza. Ajá. Entonces, realmente tenemos que ponernos día con día esa armadura, porque eso es lo que Dios nos ha dado para mm, para que nos defendamos, digamos, de las acechanzas del maligno. Bueno, y continuamos con el último, pues, en el 31, dice, Samgar liberta a Israel de los filisteos. Después de él fue Samgar, hijo de Anat, el cual mató a 600 hombres de los filisteos con una aguijada de bueyes, y él también salvó a Israel. Bueno, aquí podemos ver que realmente no nos dice mucho, pero dice algo muy importante. Dice que aquí él salvó a Israel y dice que fue con una aguijada de bueyes. Y una aguijada bueno, yo creo que investigando, él fue un hombre que yo creo se dedicaba a la agricultura porque la aguijada la ocupan para estar, digamos, pinchando. Es un instrumento que usan los agricultores para estimular a los animales para que sigan caminando, para que no se detengan. Ajá. Así que él, él fue un juez que Dios levantó. Dice que pues se enfrentó a un ejército poderoso. Los filisteos eran un ejército muy poderoso. Y bueno, ¿saben qué hizo los filisteos? Dice en Primera de Samuel
que ellos desarmaron a Israel, matando a todos sus herreros para que impidieran en la fabricación de armas. Así que por eso Samgar, pues por eso solo tenía una aguijada, que como les decía, es un palo con una punta de metal. Ajá. Entonces, pues era lo único que tenía, pero realmente eso es nada más simbólico, porque realmente quien le dio el poder para vencer a los filisteos con ese instrumento, pues fue realmente el Espíritu de Jehová, ¿verdad? Así que pues Dios puede usar cualquier cosa para lograr sus propósitos. Y pues realmente aquí vemos que la guijada pues realmente representa la fe y la confianza en Dios, porque y sobre todo porque pues Dios lo ciñó con su Espíritu Santo, ¿verdad? Con el Espíritu de Jehová que él a través de su Espíritu pues les dio la victoria. Y bueno, eso es lo que pues hoy les quería compartir, hermanos. No sé si tengan algo que quieran agregar o compartir o alguna opinión. Hola, hermana Alicia, buenas noches, Dios les bendiga. Hola, Zaira. Pues gloria a Dios por su palabra. Me llamaba la atención lo que comentaba sobre la guijada, este, porque, pues, por ejemplo, también en el caso de David, cuando mata a Sansón, pues fue con una piedra, ¿no? Y es sorprendente cómo el Señor tenía esos detalles de que lo hacían con cosas tan pequeñas para que fuera evidente que era él, que era su Sí, mano sí, poderosa respaldando a estos hombres. así es. Y Así pues es así, también. sí, entonces me recordaba una palabra que dice que Él se perfecciona en nuestras debilidades. Y pues gloria a Dios porque a veces, aunque nos sintamos débiles o que en algo no somos capaces o cosas así, el Señor nos muestra que Él se glorifica en nosotros y nos da la facultad de hacer cosas muy grandes y muy bonitas. Era lo que quería comentar. Sí, así es, ¿verdad? Como dice la palabra, no es con tu fuerza, sino con el poder de Dios. Amén. ¿Alguien más, hermanos? Como dice Carito, participen. Hola, buenas noches. Hola, Ah, Shama. yo me acuerdo la primera vez que leí por cuenta propia el libro de Jueces, que salió a la plática, o sea, con Cintia le empecé a decir que estaba leyendo el libro de Jueces, ¿no? Y que me daba mucha risa, cuando en mi lectura, tenía, creo que parece entonces tenía 16, 17 años, el hecho de ver que se portaban mal, le pedían a Dios ayuda, Dios los ayudaba, los regresaba y otra vez, ¿no? O sea, era un ciclo sin fin. Y nunca se me va a olvidar que Cintia me dijo, pero es que el libro de jueces asemeja a nuestra vida, así somos nosotros, hacemos algo malo, Dios nos ayuda, nos auxilia, nos liberta, estamos 2 días bien y regresamos, ¿no? Y fue Sí, para mí como un tate quieto, ¿no? La verdad, cuando me dijo eso me cayó el 20. Y poniéndonos, o sea, como en comparación con los animales, si a un animal le pones una trampa o algo así y cae y logra zafarse, la siguiente vez ya no va a caer. Sin embargo, el ser humano cíclicamente vuelve a repetir sus errores vez con vez. Les platico que ahorita estoy empezando a leer Génesis y la semana pasada, creo que fue el viernes, tuve una noche de insomnio y me puse con el Señor a platicar
Y me sorprendió muchísimo porque en Génesis, después de que muere Abel, la descendencia viene ahora como del lado de Caín, ¿no? Y llega un punto en el que Abel, la palabra Abel significa soplo de vida divino o soplo divino. Y después de Caín, bueno, muere Abel, llega Caín, da descendencia y llega un punto, dice ahí en Génesis, que uno de los descendientes de Caín se llama Enos. Y Enos significa humano y mortal. Después de Enos menciona la Biblia que entonces los hombres empezaron a invocar el nombre de Dios, ¿no? Y me ponía a reflexionar qué tantas cosas son necesarias que perdamos en nuestra vida para que realmente voltemos el corazón, el tiempo, la mirada, nuestras fuerzas directamente a Dios, ¿no? Y qué tan importante es que una vez que nos sentemos como a degustar ese tiempo con Dios, que solicitemos de su apoyo y entendimiento a discernir bien, a entender bien la palabra, porque no por nada es que nos está permitiendo leer, no sé, un devocional o un salmo, el que nos toca en ese día, ¿no? Evidentemente quiere hablarnos y quiere anticiparnos a cosas o quiere instruirnos de cosas que van a venir como menciona Juan acerca del Espíritu Santo, que Él nos va a hablar cosas que han de acontecer y que son mandadas de parte del Padre. Entonces, es todo, hermanos. Muchas gracias. Sí, gloria a Dios. Yo me acuerdo cuando, pues, como tú dices, ¿verdad? No, bueno, como dice la palabra, este pueblo no conocía a Dios y yo también en ese tiempo no conocía de Dios y yo pasé por una situación muy difícil. Entonces, yo clamé a Dios y Él me respondió. Pero, ¿qué pasó? Pues yo no lo conocía, entonces, eh, pues me olvidé de Dios, o sea, gracias, me curaste, qué bueno, va y vuelvo a hacer mi vida como antes. Pero, ¿qué pasa ahí? Pues que mi corazón no estaba circuncidado, ¿verdad? Entonces, vuelvo otra vez, Dios me vuelve otra vez a hacer tocar fondo y es cuando entonces sí, mi corazón es circuncidado, es mudado, quita ese corazón de piedra y me da un corazón de carne y como dice la escritura, ¿verdad? Fue escrita en mi mente y en mi corazón la palabra para que yo le obedeciera. Y fue solamente así. Entonces, aquí dice la palabra de Dios que Dios, ellos por sus gemidos, Dios movía su corazón y los ayudaba otra vez. Volvían a caer y los ayudaba otra vez. Y es que también esta generación que vivió, pues, todo esto, pues eran los nietos. Los primeros pasaron el Mar Rojo, no el desierto, murieron ahí y solo entraron algunos a la tierra prometida, Josué y Caleb, ¿verdad? Ahí nació otra generación. Y así también nosotros, también eso pasa, ¿no? Yo a veces, por ejemplo, digo, bueno, yo pues conozco de Dios y trato de guardar sus mandamientos, les sirvo, pero mis hijas todavía no, mis nietas todavía necesito ver, ¿verdad? Entonces, pues yo creo que a cada uno nos va a tocar vivir porque la salvación es personal, entonces a ellos también les va a tocar pasar por tribulaciones, por pruebas, para que entreguen su corazón a Dios. Y este pueblo, pues por eso Dios permitió que esas naciones se quedaran, dice, para probar si de veras le obedecerían. ¿Verdad? Entonces, pues así también pasa con nosotros, ¿verdad? Nuestros hijos también tienen que vivir eso para que se afirme su corazón delante de Dios. Y bueno, pues tenemos la esperanza en la palabra de Dios, ¿verdad? Tenemos sus promesas y pues en eso confiamos, en que un día el Señor obrará en nuestros hijos, en nuestros nietos y serán alcanzados también. Ujú. ¿Alguien más, hermanos, que quiera compartir algo? Hola hermanos, buenas noches. Precisamente hay un porcentaje mínimo en la población con características distintas a las otras personas, como por ejemplo
los zurdos. No es muy común encontrar, eh, pensemos en un salón de clases, quizá en uno, ¿no? Uno en cada salón, y es mucho. Eh, y hay quien piensa que es una debilidad. Mi hijo es zurdo y él en un principio pensaba que era un defecto. Sin embargo, buscando un poquito de información acerca de los zurdos, que es lo que menciona que esta persona era zurda, menciona algo bien interesante, lo voy a leer textualmente, hablando de los zurdos y de los diestros. Dice, los diestros tienden a procesar el lenguaje principalmente en el hemisferio izquierdo. Los zurdos, aunque más variabilidad, también usan mayormente el hemisferio izquierdo para el lenguaje, alrededor del 70%, pero un 15% lo procesa en el hemisferio derecho. Un 15% usa ambos hemisferios de forma más equilibrada. Esto significa que los zurdos tienden a tener una organización cerebral más flexible y simétrica, lo que podría estar relacionado con, y bueno, habla de creatividad y multisensorialidad. Y como conclusión, me dice, así que no es correcto decir que los zurdos usan más el hemisferio derecho, pero sí es cierto que su cerebro tiende a estar menos lateralizado, lo que les ayuda en algunas ventajas cognitivas particulares. Y precisamente hay una escritura que me llama mucho la atención acerca de los de tribu de Benjamín, en donde ellos tenían pues algo en particular, y es que ellos eran todos zurdos. Te los voy a leer. Dice en Jueces, capítulo 20 versículo 16 hablando de los de Benjamín. Dice, toda aquella gente, había 700 hombres escogidos que eran zurdos, todos los cuales tiraban una piedra con la honda a un cabello y no erraban. O sea, imagínate, esa virtud que tenían los zurdos de tirarle una piedra a un cabello y le daban, no fallaban, solamente la tenían ellos. Y nos podemos dar cuenta aquí cómo el Señor utiliza, ahorita mencionabas ahí, no derrotó a Sansón David, fue a Goliat. Precisamente, eh, a veces el Señor utilizaba herramientas básicas. Hay una escritura, no la alcancé a buscar ahorita, pero menciona que algunos los hizo ingenieros, por ejemplo. Ahí menciona, cuando yo leí esa parte que decía que había constituido a los ingenieros para lo del templo, yo me maravillé y yo decía, no cabe duda que el Señor utiliza las cualidades y virtudes de todos. Si tú, ahorita no está nuestro hermano Gabriel conectado, pero si tú, por ejemplo, le preguntas a un boxeador qué rival es el más complicado para pelear, te van a decir que un zurdo, porque ellos utilizan al revés la guardia. Y para un diestro eso es más difícil. Esa fue la táctica que utilizó el Señor en este zurdo, la habilidad cognitiva que tienen los zurdos. Fue estratégico. Fue estrategia cuando vemos este libertador, este hombre que era zurdo, lo que el Señor utilizó fue que era un hombre que tenía estrategia militar, estrategia de guerra. Y por eso es que pudo vencer a este hombre doblemente perverso, ¿no? Veíamos que eso es lo que significaba su nombre, y vemos cómo así el Señor utiliza a cada uno. Hay quien es muy bueno para la fotografía y el Señor los utiliza ¿para qué? Para el servicio. Hay quien es muy bueno a lo mejor para la electricidad. Ah, pues el Señor lo utiliza para su servicio. Hay quien es bueno para la construcción, el Señor lo utiliza para construir algo en su iglesia. Hay quien es bueno para, no sé, las TICs. Ah, el Señor lo utiliza para dar mensajes en la iglesia y así con cada uno de nosotros. Entonces podemos ver aquí que el Señor siempre va a sacar a un libertador, va a sacar a alguien de eso poquito que pudiera tener o de eso muy bueno que pudiera tener, esa virtud o esa cualidad que él tuviera. El Señor la quiere utilizar ¿para qué? Para que todo su pueblo esté completo. Hablábamos que fueron 40 años que estuvo en reposo. El número 40, según la gematría hebrea, significa cumplimiento. El 40 en la cuarentena de una mujer es un cumplimiento. Y vemos que se maneja ese número y es que es lo que el Señor quiere para nosotros, darnos ese reposo. Entonces, qué importante es ver que el Señor lo que necesita es gente dispuesta.
porque seguramente si estos hombres no hubieran estado dispuestos a hacer lo que el Señor les mandó, pues seguramente el Señor sí hubiera utilizado a otros, pero esa cualidad o esa virtud que el Señor te ha dado, pues quizá te lo hubiera demandado el día de mañana, así como el que toca un instrumento. Aquel que tiene esa habilidad para tocar el instrumento y no lo explota para las cosas de Dios, el Señor le va a demandar. Pero es importante que veamos que aquí estos tres libertadores que mencionaba ahorita la Escritura, con algo sencillo el Señor utilizó, porque dice la palabra de Dios, no es con espada ni con ejército, mas con su Santo Espíritu. El Señor podía derribar con 300 hombres a millares, porque así es el Señor, para mostrar su gloria, para revelar su gloria. Entonces, yo te pregunto a ti, hermano, ¿estás dispuesto a esa virtud? Porque todos tenemos virtudes, ¿eh? Todos tenemos talentos y todos tenemos dones. Dice la Escritura que el Señor, que el Espíritu Santo repartió como Él quiere. Y cada uno de nosotros tenemos ciertas cualidades con las cuales eh, podemos defendernos en el mundo, podemos dedicarnos incluso a eso, pero que también no olvidemos que el Señor quiere que aterricemos ese talento para su obra. Y ahí está la parábola de los talentos. Eran gente contadora, era gente administradora a la cual el Señor les entregó sus bienes. Ellos eran encargados de duplicar, pero hubo uno que tuvo miedo y escondió ese talento y lo regresó enterito. Es como cuando te dan a ti algo para que lo utilices una herramienta en el trabajo y dices, no, mejor la voy a dejar así guardadita para cuando me la pidan, vean que no se utilizó, pero el trabajo no se hizo. Podrás tener la herramienta intacta, impecable, pero el trabajo no se hizo. Eso le pasó a este hombre. Este hombre tenía esa obligación. Aún le dio el consejo el Señor. Dice, hubieras dado el dinero al banco y te hubiera generado un interés y yo hubiera recibido ese interés, pero ni siquiera fue eso. Así es el Señor. Ese talento que el Señor nos ha dado, si eres zurdo, gloria a Dios porque el Señor tiene algo especial para ti. Eres único. Y era algo que yo le decía a mi hijo, no es un defecto, porque llegó un momento en que él se empezaba a frustrar porque pues necesitaban quizá pupitres especiales para zurdos. En el mouse de la computadora, pues no puede utilizarlo tan correcto porque es zurdo, pero esa es una virtud. Aquí la Biblia me dice que los de Benjamín eran zurdos y que lanzaban una piedra a un cabello y no fallaban. Entonces, el Señor ocupa todas esas virtudes que para el mundo podrían ser unas desventajas, pero si vamos más allá, si hoy con la tecnología, quizá en este momento, estos jueces no sabían realmente el alcance cognitivo que tenían los zurdos, el potencial que tenían los zurdos, el trabajar el hemisferio izquierdo. Hay muchas técnicas hoy en día para desarrollar nosotros el que se trabaje ese hemisferio, como cuál, pues te ponen al que hagas un dibujo de cabeza y de esa forma tú empiezas como que a forzar el cerebro y utilizas los dos hemisferios. De esa forma ahí son técnicas que tú puedes ocupar, pero hay quien ya nació con ellas y que el Señor ocupa ¿para qué? Para libertar, para construir, para edificar. Entonces vemos aquí que estos libertadores, el Señor los ocupó con una pequeña, para arar bueyes, vaya, una pequeña herramienta. También ocupó a ese hombre que fue cognitivo y aquel que fue habilidoso, que fue sagaz con el puñal. Entonces vemos aquí que el Señor lo va a ocupar, pero tienen que haber personas dispuestas al llamado. Puede estar el llamado ahí, pero si no hay gente dispuesta, es en balde. Puede estar el talento ahí, pero si no lo explotamos para el Señor, es en balde. Puede estar el don ahí, pero si no lo ocupamos para el Señor, es en balde. Entonces aquí vemos cómo el Señor ocupó a estos hombres para que ellos pudieran tener descanso. Así es en nuestra vida. El Señor ocupa a todos con todas las cualidades, con todas las virtudes que tiene cada uno. ¿Para qué? Para emplearlo.
Hay quien quizá me ha dicho en la iglesia, a mí no se me da con los niños, hermano. La verdad es que yo no tengo paciencia ni con mis hijos, menos con más niños. Hermano, pues a lo mejor no fue para usted, pero el Señor se perfecciona en su debilidad. A lo que más resistes es a lo que más el Señor va a persistir contigo. Una hermana me decía, yo no quiero presidir, hermano. Bueno, se lo comentó a otra. Y el Señor puso en mi corazón decirle a la hermana, hermana, ¿cómo se siente para presidir? Era algo que a ella no quería porque le costaba trabajo, por nervios, por lo que quieras, pero el Señor se ha perfeccionado, quizá en esa debilidad que para nosotros pareciera, pero que el Señor lo va a ocupar para pulirla. A veces somos diamantes en bruto, que lo que necesitamos es que Dios nos empiece a dar forma, pero tienes que estar dispuesto, tienes que estar disponible para cuando el Señor quiera utilizarte. Por eso no te rehuses. Quizá te va a costar trabajo, así es. A ellos les costó trabajo de recibir la tierra por heredad, te tardaron 40 años, fue todo un cumplimiento, sí, eso es cierto, pero al final del día lo lograron. Al final del día el Señor trabajó en ellos, los moldeó, que después se descompusieron de nuevo, sí, eso es bien decía Shama. Dice el dicho que el hombre es el único animal que tropieza dos veces con la misma piedra. No es, nadie escarmienta en cabeza ajena. Tenemos que experimentarlo y tenemos que vivirlo. Pero también dice que un dicho que el pueblo que no aprende de sus errores está obligado a cometerlos de nuevo. Entonces, todo esto que el Señor ha permitido, errores, aciertos, etcétera, ha sido para que tú aprendas, para que aprendamos y para que sigamos adelante. Entonces, si hay algo que el Señor quiere utilizar, es tu vida, hermano. Dios está buscando adoradores en espíritu y en verdad. Entonces, hagamos, hermano. Ahí está el llamado, ahí está el talento. Lo que te corresponde a ti es estar dispuesto. Eso es todo, estar dispuesto para cuando el Señor quiera utilizar tu vida. Eso quería mencionar, hermana Alicia. Sí, hermano, muchas gracias. Bueno, pues si no hay nadie Hermana, más, sí, es que les iba a comentar que yo creo que pensando en esta parte de Sansón, que viene en Jueces 15:15, dice, y hallando una quijada de asno fresca aún, extendió la mano y la tomó y mató con ella a 1000 hombres. Entonces Sansón dijo, con la quijada de un asno un montón, dos montones, con la quijada de un asno maté a 1000 hombres. Era lo que quería comentar, hermana. sí, así es, así también el Señor usó pues eh, esa manera para destruir a sus enemigos, ¿no? Pero fue con el poder de su Espíritu Santo. Sí, porque todavía al final de la historia de Sansón, pues él ya no tenía nada, ya le habían hasta sacado los ojos y él le pide a Dios que le dé su espíritu una vez más y derrota a muchos también. Sí, gloria a Dios, gloria a Dios. Sí, pues realmente tenemos que confiar, como dice la palabra de Dios, dice que bienaventurado el hombre que confía en Jehová, pues será como un árbol que echa sus raíces hacia las aguas, ¿no? Pero arriba dice, pero maldito el hombre que confía en la fuerza de su brazo, porque será como la retama en el desierto. Entonces, pues si confiamos en nuestra fuerza, pues realmente pues no vamos a salir victoriosos, pero si confiamos en Dios, pues vamos a salir más que vencedores, ¿verdad? En Cristo Jesús. Bueno, pues si no hay nadie más, no sé si ya podemos dar gracias. Sí, hermana, adelante. Si ya no hay nadie más, que si no active su micrófono. Y si no, hermana, adelante. Ok. Bueno, pues te damos gracias, Señor, mi Dios, por esta palabra, Señor. Gracias, Padre mío, porque tú nos enseñas de vez en vez, Padre. Queremos ser gente fiel, gente que está entregada a la obra, Señor, gente que guarda tus mandamientos y los pone por obra. No queremos ser oidores olvidadizos, sino hacedores de tu palabra, Señor, y pues nos has llamado para servir, Señor, y así queremos hacerlo, Padre. Muchas veces estamos temblando al hablar, ¿verdad? Pero pues tú nos das esa fuerza para servirte, Padre, porque pues te glorificas en nuestras debilidades, Señor, en nuestras carencias. Y gracias, Señor, te damos porque no es con nuestra fuerza, sino con tu poder.
Bendice a cada uno de mis hermanos que hoy se conectaron, Señor mi Dios, permite que lo hagan todos los días en que hay Zoom, Señor, y yo te doy gracias, Padre, porque tú eres bueno y para siempre es tu misericordia, Padre. Gracias en el nombre de Cristo Jesús, Señor. Amén. Pues estamos despedidos, hermanos.